podcast que depende de ti. Y comenzamos. Hola a todos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Buenas. ¿Cómo estás, Yael? Estoy contento, la verdad es que se me pasó rapidísimo esta semana. Cuando de repente me dijiste, oye, mañana nos toca grabar, fue como, ¿neta? ¿En qué se fue esta semana? pero contento de estar aquí con todos, estrenando, bueno, el capítulo anterior también lo grabamos en la tarde, normalmente solíamos grabar en la mañana. Ahora que lo vimos, como que llegamos a la conclusión que estábamos más despiertos. Yo pensé que íbamos a estar más cansados. Pero pues aquí estamos de nuevo en el capítulo 8. ¿Quién diría? Tan rápido ya pasaron 8 semanas, 8 capítulos. Son casi 2 meses de que inició este proceso, este proyecto. Sí. El número 8, que es el infinito, que es la constancia, que es el seguimiento. Pues vamos a ver, también es como un signo de transmutación y es lo que por eso elegimos, consciente o inconscientemente, el tema del día de hoy, porque al final de cuentas es transmutar. Es pasar del dolor a la felicidad, del dolor a la tranquilidad, del dolor al amor y de muchos otros factores que vamos a ir compartiendo poco a poco. Así que, ¿nos dices de qué se va a tratar el día de hoy, Jessie? ¿Nos dices de qué vamos a hablar el día de hoy? Sí, claro que sí. Pues primero que nada, invitarlos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Spotify, estamos en YouTube y también nos puedes seguir por Facebook como Depende de Ti Podcast. Así que síganos, compártanos y muchas gracias a todos los que nos mandan sus comentarios positivos. Realmente es un alimento para nuestra alma y pues para seguir nosotros aquí haciendo lo que nos gusta, que es esto. Y sí, bien como lo dices, este nuevo capítulo va a ser de transmutación. Y yo creo que viene muy ad hoc porque pues en inicio de nuestros capítulos, y ya los que nos han podido ver, y si no, si es el primero que nos ves, pues ya ve los siguientes, porque hablamos ya de las relaciones, hablamos de cómo amar, el pasado fue del lenguaje del amor, hablamos del niño interior, y pues hoy nos toca hablar del duelo, que a mí se me hace un tema súper fuerte y más que nada necesario. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida pasamos por algún tipo de duelo, cualquiera, porque el duelo pues son en muchas circunstancias, no necesariamente la muerte. Es correcto, Jessie. Y antes de meternos de lleno, sí es cierto, quiero darme el tiempo de agradecer a quienes nos han seguido. La verdad es que de repente me llegan ahí mensajes de donde, mira, estoy escuchando tu podcast, y la verdad es muy hermoso escuchar eso. En algún punto cuando iniciamos este proyecto yo le hice pues cuando hablamos Jess y yo sobre este proyecto, yo le dije, no importa el resultado que vayamos a tener, y no porque no sea ambicioso, porque me considero alguien que es ambicioso en ese sentido en cuanto a lo que quiere. Claro que me interesa y me importa muchísimo el alcance que podamos llegar a tener, pero si hablamos, esto es un bebé de 2 meses, claro, ¿no? La otra vez, un podcast que yo sigo mucho es de Marco Antonio, y dijo en algún punto que eran 10 años de podcast, ¿no? Fíjate. Entonces, la verdad es que yo no tengo conflicto de cuánto se tenga que invertir aquí, de cuánto se tenga que ser persistente. La gota de agua perforó la roca no por su dureza, sino por su persistencia. Claro. Pero el hecho de que a algunos ya les haya tocado algunas fibras, que ya les haya funcionado, que nos hayan escuchado mientras haces la comida, mientras vas al gimnasio, mientras vas en el carro, con eso y que este mensaje pueda llegar y que pueda tocar, salvar o cambiar algún pensamiento, perspectiva o alguna vida, con una que podamos tocar, con eso nos damos por bien servido. Y gracias a las personas que nos han seguido, que me han mandado mensaje, que nos han dicho, oye, pues qué padre, que ahora toca este tema, ¿no? Hace poquito a una compañera, una amiga le dije, oye, si tuvieras un podcast, ¿de qué hablarías? ¿No? Y fue cuando ella me dijo, de los lenguajes del amor, y dije, sí, es cierto. O sea, han sido personas bonitas. Sí. Independientemente de hasta dónde lleguemos, gracias hasta el día de hoy. Muchas gracias. Y que sea lo que tenga que ser y lo que querramos que sea, porque al final van de la mano. Entonces, retomando el tema, efectivamente el duelo es algo que desde mi perspectiva requeriríamos saber la gran mayoría de personas, y por lo menos también, aunque suene duro, poderlo haber vivido.
Porque no es lo mismo afrontar un examen de matemáticas pudiendo haber estudiado antes por lo menos de lo que se va a tratar, a que de repente te pongan el examen y tú ni siquiera sepas de qué se trata. Claro. ¿No? Entonces, el hecho de que tú, si ya viviste una muerte o tú sufriste un desapego de cualquier índole, trabajo, familia, hogar, carro, algo material, mascotas, esto te va a funcionar. Sí. Y si no has pasado por algo tan marcado, que te haya marcado tanto, aún así escúchalo, porque cuando te suceda, no es lo mismo afrontar el examen de matemáticas sin haber estudiado que habiendo estudiado. Claro. Entonces, para que por lo menos te pueda servir de algo esto de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Así que, pues tú dices, Jessy, nos metemos de lleno. Nos metemos de lleno. Fíjate que investigando, pues vimos varios autores que manejan pues diferentes etapas del duelo. Hay unos que manejan 7, 10, 12, 13 y pues nosotros nos vamos a enfocar básicamente, bueno, ya él es el que conoce de esto, nos vamos a enfocar en 5 de la doctora Elizabeth Kubler. De ella ahí investigamos que yo creo que son lo que engloba mejor estas etapas del duelo, que vamos a hablar de 5. Ok. ¿Sí? Correcto. La verdad me gusta que hagas la tarea porque es como, qué padre. Sí. Antes de entrar en el tema como tal, voy a citar un libro que he citado antes, El arte de amar de Erich Fromm, en donde habla que todos los seres humanos, o la respuesta como a la existencia del ser humano, por decirlo de alguna manera, es encontrar el tema de pareja, porque él habla de que en algún momento existe algo que se llama la separatidad. Esta separatidad llega cuando nosotros nos separamos del vientre materno, y entonces nos la pasamos todo este tiempo buscando sentirnos igual de arropados, igual de cálidos, igual de a gusto que nos sentimos como cuando estamos en la panza de mamá. Ya lo he dicho en otros podcasts. Por eso cuando nos sentimos amenazados recurrimos a lo que es posición fetal, que es el me hago bolita, sí, ¿no? ¿Qué pasa si me pegan? Pues me hago bolita. Y si te siguen pegando, me hago bolita. Sí, totalmente. Es la posición fetal, porque es una de las maneras que tenemos de recordar a nivel inconsciente que el lugar en donde más cómodo, cálido, aceptado y tranquilo pudimos haber estado. Entonces constantemente nos la pasamos buscando en dónde poder volvernos a sentir de esa manera, y muchas veces para romper esta separatidad, para podernos sentir pertenecientes a algo, buscamos la pareja. ¿Por qué toco esto? ¿Por qué hablo sobre esto? Porque al final de cuentas quiero empezar a explicar el duelo desde el inicio, desde lo más sutil a lo más denso, desde lo más pequeñito hasta lo más difícil, ¿no? Ay, sí, qué fuerte. Entonces, como seres humanos buscamos sentirnos pertenecientes a algo en todo momento. Hay quien se siente perteneciente a una pareja, a un club de amigos, a una secta, a un club deportivo, a los videojuegos, a los excesos, al alcohol. Te sientes perteneciente. Ahora yo te preguntaría, ¿dónde es tu lugar seguro? ¿En dónde es donde tú te sientes perteneciente a algo? Si tú me lo preguntas a mí, yo me siento muy perteneciente a mi familia, por ejemplo. Sí. Justo vengo de verlos, entonces yo cuando llego es como, wow, me siento perteneciente ahí, quiero juntarlos, quiero unirlos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, con mis amigos, que son que son 3 principales, que supongo que ellos no me escuchan, la verdad, me tachan de loco, pero sé que ahí están. Pero los amas. Así es, entonces son mis lugares donde me puedo sentir perteneciente, a veces en el gimnasio, pero eso es más individual. El punto es que todos tenemos donde nos sentimos pertenecientes. ¿Por qué toco este tema y por qué empiezo por aquí? Porque va a llegar un punto en donde vamos a despegarnos de ciertos, valga la redundancia, apegos que podemos llegar a tener, y ahí viene algo que se conoce como el duelo. El duelo. Entonces, identifica dónde te sientes apegado, identifica dónde te sientes perteneciente. Y ahora, ¿qué es el duelo? Si vivimos bajo esta premisa, Jessy, de que nosotros nos sentimos pertenecientes a ciertas áreas en nuestras vidas y que estamos buscando a dónde pertenecer constantemente, en el momento en el que hay una separación entre a donde pertenecía y mi individualidad, es decir, yo como individuo, ese puente que hay entre el pertenecer y la individualidad es donde llega el duelo. Es decir, me separo, y aquí hay algo muy importante, el duelo va a llegar
cada vez que exista la caída de expectativas de algo que yo tenía. ¿Cómo funciona esto? Supongamos, y lo voy a poner no nada más en cuanto a por muerte, no voy a hablar nada más de la muerte, voy a hablar en general. Exacto, sí. Supongamos que yo tengo la creencia que voy a durar mucho tiempo en mi actual trabajo, ¿no? Sí. ¿A dónde me estoy sintiendo perteneciente? A mi trabajo. A mi trabajo, ¿ok? Yo como individuo pertenezco a esta empresa, ya me da sentido de pertenencia. Claro. ¿Sale? Es como cuando dices, me pongo la playera, ¿no? Tengo Ándale. la playera bien puesta. Ándale, porque ándale. es un trabajo que me gusta y quiero estar allí. Ándale, así, me pongo bien traigo la camisa bien puesta del Cruz Azul, supongamos. Qué triste. Aunque mi Cruz estén Azul. todos tristes ahorita. Bueno. Me pongo la camiseta de la empresa, ¿no? Me siento perteneciente y hay un sentido de pertenencia. Y mis expectativas de esa empresa, entonces, ¿qué es? Mis expectativas es durar durante mucho tiempo en ese trabajo. Sí. En el momento en el que esas expectativas, Jessy, se caen, es decir, ¿cómo que se caen? Imagínate que un día llegas a tu trabajo y te dicen, ¿sabes qué? Hay recorte de personal, la siguiente semana, cuello, Bye. ya, bye, ¿no? Y entonces, cuando eso sucede, pues las expectativas que yo tenía sobre durar mucho tiempo en ese trabajo se caen. Por lo tanto, se rompe el sentido de pertenencia. Sí. Al romperse el sentido de pertenencia, viene un hueco grande que es el duelo. Y ese duelo tiene etapas, que son las etapas que tuviste con Elizabeth Kubler. Y que son las etapas en las que tú bien mencionaste. Ya hay veces que dicen que son 12 etapas, hay veces que dices que son 15 etapas, que son 5 etapas, que son 3 etapas. O sea, llega un punto en donde ya son varias etapas al mismo tiempo, ¿no? Ajá, sí, claro. Y cuando entonces vamos diciendo que ya son varias etapas, yo también te mentiría y te diría... Tampoco te diría como, son tantas etapas y a fuerza se tienen que cumplir. No, pero sí voy a hablar de las 5 principales, que Sí. son las que yo creo, o las que yo considero, que son las que la mayoría de personas deberíamos tener en cuenta. Sí. ¿Por qué? Porque aunque puedan ser 3, hay autores que dicen son 3, hay autores que dicen son 2, hay autores que dicen son 7. Pero yo hablaremos de las primeras 5. Sí. Y eso que vaya marcando la diferencia. Pero es importante que sepan de dónde viene este duelo. ¿De dónde proviene todo De tu esto? sentido de pertenencia. Claro, del sentido de pertenencia y de la caída de expectativas expectativas. de algo, ¿no? Qué fuerte. Por ejemplo, y aquí va el tema de pareja. Yo tengo la expectativa de que esa relación va a durar mucho, de que me voy a casar con él, con ella. Sí, claro. De que vamos a durar toda una vida. Toda la vida. Esas son mis expectativas y ese es mi sentido de pertenencia. Y resulta que entonces de repente y de la nada termina esa relación. Por eso es tan complicado el duelo de pareja. Porque cuando existe un duelo por muerte, sabes que game over, no hay de otra. Claro. Sabes que ya no es como que vayas a resucitar a la persona. Sí. Pero cuando es de pareja, es superar a la persona que sigues viendo a lo mejor todos los días, que es el papá de tus hijos. Y que lo vas a ver por mucho tiempo. Exacto. O que a lo mejor pueden ir todavía a terapia de pareja, pueden intentar todavía o sea, ya juegan contextos muy difíciles. Sí. Por eso ese duelo es complicado. Porque en este limbo que queda entre el sentido de pertenencia y mi individualidad, a veces puedo seguir perteneciendo, pero sigo siendo individuo, pero pertenezco, ya no pertenezco. Y esa duda es lo que mata increíblemente a un ser humano. Es lo que mata a un ser humano, la duda. Sí. Pero bueno, esa caída de expectativas es lo que va a marcar la diferencia, ¿no? Ahora, ¿por qué crees? Esto es algo que a lo mejor lo han escuchado antes, pero por ejemplo, Jessy, ¿cómo se le llama a un niño que pierde a sus 2 padres? ¿Cómo queda? Huérfano. Quedó huérfano, claro. ¿Cómo se le llama a alguien que perdió a su pareja? Viudo. Viudo, por supuesto. Pero, ¿cómo se le llama a alguien que pierde a un hijo? No tiene nombre. No tiene nombre. ¿Por qué? ¿Por qué es tan fuerte? Porque ¿cuáles son las expectativas? Tú tienes hijos, tú vas a entenderme. Sí. ¿Tus expectativas cuáles son? Que tu hija, que Zoe... Sí, que ella viva su vida plenamente y ser yo la primera que se vaya. ¿Quién biológicamente debería de morir primero? ¿Tú o ella? ¿Yo? Claro, tú. Y entonces imagínate esas memorias
esas memorias emocionales de todas las generaciones atrás y de toda la humanidad y de todas las seres humanos y las personas que tenemos y que tenemos la creencia y la certeza de que nosotros como hijos vamos a enterrar a nuestros padres. Totalmente. Sí, Entonces, sí. imagínate cuando es al revés. Las expectativas que tenemos de que nuestros hijos mueran después de nosotros como padres es mayor. Y por eso duele tanto cuando un hijo muere. Claro. Porque las expectativas son grandísimas. Entonces esas expectativas caen abismalmente. Y además tu hijo te es un sentido de pertenencia. Uh-huh. Es esta cosita que se la pasa aquí corriendo y aunque crezca, ya tenga 30, 40, sigue siendo mi hijo. Es pertenencia. Sí, sí, sí. Entonces por eso duele tanto. Uh-huh. Y yo lo vi cuando mi tío falleció falleció de cáncer y mi abuela, hasta hace poquito que la vi, no volvió como a ser la misma. No, pues imagínate. No, o sea, no, ni se lo imaginen, pero sí es algo muy fuerte. Tengo actualmente una paciente que igual me compartió su historia en donde también su hijo repentinamente fallece. Y son golpes de expectativas, de realidades fuertes. Y algo que yo hice, y es un ejercicio que yo invito a que lo hagan, que vean la muerte verdaderamente. La muerte, desde mi perspectiva, es la definición más grande de amor. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya no te tengo aquí presente, te sigo amando. Totalmente. Qué cabrón, ¿no? Totalmente. Porque, por ejemplo, yo le dije a mi mamá, porque obviamente traía este tema del duelo muy consciente y le dije, ahora que fui de vacaciones, le dije, mamá, si algún día yo llego a morirme antes que tú, requieres decirme y prometerme que tu vida sigue. Y obviamente lo que me dice mi mamá es, ay, no hables de eso, ¿cómo crees que...? Mi mamá, o sea, como frases así de que la boca se te haga chicharrón, ¿no? Sí, claro. Pero la realidad es que son temas que requiero tocar. Porque mi idea obviamente es aguantar bastante tiempo. Pero... Otra expectativa que tenemos de Totalmente. vivir toda una vida y, no sé, morir de viejitos. Totalmente. Lo único es que cuando nosotros lleguemos a morir, pues ya nosotros no vamos a vivir el duelo, sino nuestros amigos, compañeros, ¿no? Entonces es un ejercicio que yo te invitaría a que hicieras, ¿no? Que fueras con los que más amas y algún día les diga, ¿sabes qué? Si yo llego a morir, a mí a quien más me ocupa poder, por ejemplo, sería en una muerte mi mamá. Claro. O mi padre, ¿no? Sí, es como, sí. si algún día yo llego a morir, la vida requiere seguir. La vida requiere seguir, mamá. Requieres volverte a levantar, requieres esto. Prométemelo. Mira, obsérvalo. Mira la muerte. Mira cómo sería. Dime que podrías. Obviamente mi mamá es súper sentimental. Se le llenan sus ojos de lágrimas. Pero es una forma de decir... No de decretarlo. Solamente de ser previsivos en ese sentido. Y de hacer ese ejercicio, ¿no? Lo mismo hago... Pues al momento de... Cada vez que yo, por ejemplo, me despido de mi familia... Porque no soy de aquí de Juárez. Pero cada vez que voy y me despido... Doy ese abrazo como si pudiera ser el último. A mis abuelos, por ejemplo. Sí. Porque no sé si al regresar vayan a estar. Y obviamente me rompe, pero es una manera de decir, abuelos, los amo, te amo, que Dios te bendiga. Y guardar esa memoria como si fuera el último día. Entonces, son ejercicios buenos que nos funcionaría hacer. Sí. Para que cuando exista este desprendimiento no nos vayamos en culpa. Claro. Y es algo que yo les propongo y que se los pongo sobre la mesa para que no esperemos a que suceda, para que entonces nos lamentemos si hubiera. No. No, porque lo hubiera... No existe. Híjole, no existe. Entonces, poniendo, como digo, preparando la masa para los tamales y poniendo todo esto en contexto, vamos a meternos de lleno. Sí. ¿Ok? Fíjate que está Elizabeth Kubler, de la que investigamos, maneja estas etapas del duelo y ella nos comenta que, bueno, ahí en su investigación, que lo podemos ver desde, bueno, para recordarlo, como un acrónimo, que sería NINDA. Dinos qué es un acrónimo. Un Jessie. acrónimo, pues, es así como juntar la primera palabra de la primera letra de cada palabra y pues así poder recordarlo. Uh-huh. Entonces, ella lo maneja como NINDA y aquí vamos a ir desglosándoles uno por uno de estas etapas del duelo. Que la primera es la negación. Correcto. La negación es la primera. La primera etapa del duelo, cuando sufres una pérdida, ya entendimos que como seres humanos buscamos pertenencia. Sí. Y eso genera expectativas.
Cuando se rompe la pertenencia y se rompen las expectativas, ese hueco que queda ahí en medio entre pertenecer y mi individualidad, eso es un duelo. Y entonces para que un duelo empiece, primero hay que aceptarlo. Por lo tanto, la primera etapa es negarlo. Fíjate qué curioso, ¿verdad? Sí. O sea, para empezar a sanar hay que aceptarlo, pero el primer paso es negarlo. Claro. Y la negación está muy cañona, ¿eh? O sea, la negación es, por ejemplo, la otra vez estaba leyendo sobre un psicoterapeuta precisamente que era experto en el tema del duelo, en donde él dice, la verdad, yo viví 5 años en negación. 5 años en negación. Dice, hasta que un día, un recuerdo de Facebook me manda, valga la redundancia, el recuerdo de hace 5 años de cuando mi papá todavía existía. Y yo en plena sala de avión me puse a llorar todo lo que esos 5 años no había llorado. Hasta él relata, ¿no? Dice, el mesero me dijo que si estaba bien, que si llamaba a alguien. Porque literalmente nuestro cerebro es una maravilla, pero a veces juega en nuestra contra y se apendeja, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque el cerebro está diseñado para la sobrevivencia. Claro. No para la felicidad. Por lo tanto, si en algún momento tú estás con una pareja que te golpea, tu cerebro dice, ay, aquí quédate porque ya sabemos que aunque nos golpeen, aguantamos y aquí no nos morimos. Sí, como la típica frase, ¿no? De malo por conocido que bueno Ándale. por conocer. Porque el cerebro, aunque del otro lado tú tengas la conciencia de, pero ya puede irme mejor, puedo superarme, puedo estar sin que me golpeen. El cerebro hace cuenta que te dice, no te vayas aquí porque aquí yo sí te puedo mantener vivo, allá no conozco. O sea, no lo hacen mal pedo el cerebro, pero el cerebro te cuida. Sí, es como si dijera, ya aquí ya vemos el límite que hemos aguantado, o sea, ya quédate, porque Correcto. aquí puedes seguir vivo. Correcto. Entonces, paradójicamente. cuando pasa algo que nos duele mucho, el cerebro lo que hace es, cabrón, mejor mándale un montón de recuerdos bonitos y que no le caiga el 20, así te lo estoy poniendo como muy fácil, que no le caiga el 20 de que ya se murió, de que ya se fue, de que ya no está en tal trabajo, de que no está pasando eso. ¿Para qué? Para evitar que nos duela. Pero en esa negación, como el cerebro, muy bonito él, pero a la vez muy inocente, quiere mantenernos vivos, Sí. lo que hace es negar ese dolor para que no llegue y caiga el 20. Sí. Pero somos seres biopsicosociales, tenemos 3 esferas, la psicológica, la física y la espiritual. Aunque psicológicamente en el cerebro te diga que todo está bien, que no está pasando, tu cuerpo es la brújula de tu alma. Tu cuerpo se deteriora, tienes ganas de llorar, no sabes por qué, no vuelves a sonreír, a ser feliz, te apagas, te entristeces, te vas, vas a comer a los mismos lugares donde ibas con esa persona, esperas a que llegue todos los días, le sirves la comida como si fuera a llegar. O guardan los recuerdos también que tienen Guardan físicos, los recuerdos, ¿no? Me tires nada de ahí porque todo sirve. O no le muevas ahí, no muevas nada porque así se quedó. Exacto. Mi abuela hasta la fecha mantiene y sostiene los lentes de mi tío, le pone todavía veladoras, que son rituales que ella elige, ¿no? Sí, claro. Pero al final de cuentas, pues es ese apego grandísimo, ¿no? Entonces, de cierta parte es negación. Totalmente. Es como, no puedo aceptar que eso suceda. ¿Me explico? Y por ejemplo, en el momento, Jesse, en el que la negación no se acepta, entonces no se puede trabajar ni superar. Así que el primer paso que yo te recomendaría si estás viviendo algo como esto es empezar a aceptarlo. ¿Cómo le hago, Yael? Tienes cosas de él, de ella, empieza a deshacerte de ellas, empieza a darles un lugar en la basura, en otro lugar, quema las cartas, escribe los recuerdos, quémalos y que se vayan, hasta la idea y repítete al espejo, ya no está conmigo, ya murió, ya falleció, y empieza a hacer todo eso consciente. Hasta que tengas un breakdown. ¿Qué es un breakdown? Un quiebre emocional. El salto de lo inconsciente a lo consciente y venga ese ¡pum! Sí, es cierto. No está, güey, no está. Y de ahí viene entonces
Aquí es donde se tergiversan muchas veces las teorías de los autores. De los autores. Dicen que después viene tal etapa, después otra, después tal. Las etapas que vienen a continuación puede ir una antes, una después, pero la gran mayoría suele ser de la siguiente manera. Ya que viene este breakdown, ya que viene este quiebre, ya que viene el puta, sí, cierto, no está. Puede venir el enojo. El enojo o emputamiento, como le llamo, ¿no? Uh-huh. Cuando estás emputado con la vida, cuando te enojaste con Dios. Me ha tocado muchas veces eso. O sea, en terapia cuando pregunto, ¿y estás enojada o estás enojado? Sí. ¿Con quién? Con Dios. ¿Por qué me lo quitó? ¿Por qué se fue? ¿Por qué no estuvo? Y entonces viene el enojo, la frustración, el emputamiento de por qué no está, por qué se lo llevó, de que hablan y me hacen enojar, hablan y cualquier persona, no estás buscando quién te la hizo. Sino quién te la pague. ¿Quién te la pague? Sí, y me ha tocado, o sea, que en esos ataques de ira, literalmente gente que me dice, ya él se me metieron en el tráfico y me bajé y a golpes, pues le di fuerte al otro, ¿no? Uh-huh. O sea, y literalmente ese estrés, ese enojo, esa brutalidad, pues claramente no te funciona y te lleva a muchos excesos. Uh-huh. ¿Qué hago si estoy en la etapa de enojo? Es muy paradójico, pero vívela. Enojarte, escribirlo, hablarlo con alguien, emputarte, ve a terapia, es algo que yo recomiendo 100%, ve a terapia, sánate, tira la mierda emocional, háblalo. Sácalo de tu ser. Muchas veces cuando es terapia de pareja, muchas veces me toca que dicen, es que ya no le quiero derramar ni una lágrima más a ese hijo de no sé quién, ya no, Yael, y vas a ver, ya no le voy a llorar. Uh-huh. ¿Pero qué crees? Ese es tu puto ego hablando. Totalmente. Porque lo que el cuerpo requiere es llorarle todavía otras 2 semanas más o otro mes o lo que requiera. Y esa negación al duelo es lo que te está impidiendo sanarlo. Claro. Es que ese güey, es que esa mujer ya está como si nada y yo aquí en terapia. Pero cada quien su tiempo y su espacio. No tiene nada de malo el que tú requieras seguirle llorando y entonces resulta que él ya no o ella ya no. ¿Sabes? Sí, no. Entonces, qué fuerte. Después de ese emputamiento y ese enojo, aquí Elizabeth Kubler habla de la negociación. De la negociación. Yo lo que pongo ahí en el tercer punto, y como normalmente lo manejo, es que viene como esa tristeza o depresión. La negación normalmente yo la dejo en el cuarto, pero puede ir una y después otra. Pero identifiquen cuál estás. Uh-huh. Supongamos que en el tercer punto está tristeza o depresión. Sí. ¿No? Tristeza o depresión. Es aquí donde, pues tienes que afrontarlo. Ya lo negaste, ya te emputaste, ya ahora a ver. Viene la tristeza, claro. Hay un cuento de Jorge Bucay que lo he dicho en otro capítulo del podcast donde dicen que se mete a bañar se meten a un río el enojo y la tristeza. El enojo deja su ropa doblada, más bien deja su ropa por ahí, se desviste y se mete. La tristeza la dobla llorando y después se mete al lago. El enojo sale emputado, ¿no? Sale enojado y como no encuentra su ropa se pone la de la tristeza y se va bien enojado. Después sale la tristeza toda deprimida y busca la ropa y ya no está y llora y empieza a buscar por ahí la ropa a ver qué se pone y encuentra la ropa de ¿quién crees? Pues del enojo. Del enojo. Y entonces cuenta la leyenda que desde ahí, debajo o detrás de un enorme enojo hay una gran tristeza. Y debajo de una gran tristeza hay un gran enojo. Totalmente. Entonces, ya que se te bajó el enojo, ¿y por qué muchas personas requieren o prefieren el enojo? Porque el enojo en el grado de las emociones es de alta vibración. El enojo te hace actuar, te hace andar arriba. Sí. Pero cuando se va la el enojo, adrenalina, viene la tristeza y esa es de baja vibración. Entonces, claramente que prefieren muchos el enojo que la tristeza. Sí. Pero ahí te la puedes pasar enojado todo el tiempo. Y si te la pasas enojada todo el tiempo, entonces no estás dándole cabida a lo que viene para poder sanar, que es la tristeza o depresión. Uh-huh. Vivir la tristeza y vivir la depresión habla constantemente, literalmente, de sentirte triste. Sí. De poderlo llorar, de poderlo externar, de escribirles cartas, aquí es donde yo metería mucho el tema. Si quieres sanarte y quieres verdaderamente sanar el tema de la tristeza o la depresión, meter los rituales.
Por ejemplo, en épocas de COVID, cuando la gente moría literalmente, Sí. no existía este ritual que viene después de que alguien fallece. ¿Qué es lo que normalmente hacen cuando alguien fallece, Jessie? Pues se le hace el velorio y pues se le hace el novenario y todas esas cosas. Todo eso. Se le Que, reza. que no me meto en temas de religiones, simplemente lo que normalmente se hace. Sí, sí, sí. Y eso apoya para que caiga el 20, para salir de la negación y para empezar a trabajar también la tristeza o depresión de ya que te caiga el 20 con esos rituales. De llorar. Entonces, aquí es donde yo recomiendo el quiebre emocional, el llorar, el escribirle una carta a este ser humano, el hacer ejercicio, el ir a terapia es fundamental en estos casos, porque Sí. es algo que se puede trabajar increíble en terapia. Ujú. Y después de que se viva esta tristeza o depresión, normalmente me preguntan, Yael, ¿como cuánto más o menos por cada etapa? La verdad es que pues no es como que yo te pueda decir unos 2 mesecitos, llórale bien a gusto y con eso ya, la verdad Una no. semana, 2, no. La verdad es que depende de cada persona. Ujú. Y también el duelo que sea. Por supuesto, y también el duelo que sea. Que no se minimiza ningún duelo, pero como bien lo dijiste, hay duelos que son como más impactantes para las personas y otros que me corrieron del trabajo, ¿no? Por ejemplo. Más llevaderos. Sí. No es lo mismo a lo mejor que, pues no sé, termine tu relación de a lo mejor un año, ¿no? A que muera a lo mejor tu hijo. No, No demerito totalmente. cualquiera de las dos. No, Sin no. embargo, sí puede ser diferente. Y también la manera de trabajar también puede ser diferente. Claro, Ujú. porque al final de cuentas, si tú me dices, es que llevo 1 año y medio deprimido, llevo 1 año y medio en llorando la muerte de alguien, y yo te digo, bueno, es que ¿qué has hecho para trabajarlo? Y me dices nada, pues entonces es entendible que sigas atorado. Claro. Y eso se puede volver crónico. Ujú. Ya hay duelos crónicos. Normalmente es 1 año y medio, si mucho, para superar como tal una pérdida de algo. Ujú. ¿No? O sea, pero se tiene que hacer algo al respecto, porque lo que cura no es el tiempo, es lo que haces con el tiempo. El tiempo por sí solo no cura. Sí, porque estamos acostumbrados a escuchar esa frase, ¿no? De que el tiempo lo cura todo. O dale tiempo, ya va a pasar. Pero si no haces realmente algo con ese tiempo, entonces pues no va a pasar nada. Exacto. De nada va a servir decir, ya pasó 1 año. Bueno, güey, pero ¿qué hiciste en ese año para sanarte? Sí. Entonces, es que me sigue doliendo igual. Pues sí, pues es que no has hecho algo diferente. Sí, no. Pero aquí va otra frase que me encanta, ¿eh? A veces nos negamos a sanar porque el dolor es lo único que nos sigue uniendo a esa pérdida. No mames, cuando yo escuché eso dije, ¡Qué ¡ah, fuerte! su puta madre! Dije, ¿qué rollo? Porque sí es cierto, a veces el ser humano se niega a soltar esa relación, se niega a soltar ese dolor, se niega a soltar esa pérdida, porque el dolor es lo único físico, por decirlo de alguna manera, que lo sigue uniendo, o emocional, perdón, que lo sigue uniendo a esa persona. Ujú. Una vez sanando eso, ya no hay más que lo unan, Pues no. más que el amor. Pero eso no se logra ver hasta que se sane. Híjole. Entonces, después de esta depresión o tristeza viene lo que yo le llamo aceptación o asimilación, que aquí Elizabeth Kubler le llama negociación. Ujú. La negociación o la aceptación y asimilación es cuando ya dices, bueno, güey, ya entendí que se fue, ya entendí que no está, Ujú. ya estoy cada vez comprendiendo más que se está ausentando, estoy comprendiendo cada vez más que lo que es mi realidad, estoy aprendiendo a vivir con este dolor, estoy aprendiendo a verle el lado positivo, estoy aprendiendo a ver la posibilidad de la muerte como un evento de enseñanza, no siempre tiene que ser un evento malo, un evento traumático, Ujú. un aprendizaje. Sí. Bueno, antes de llegar a eso, esa negociación es como donde empiezas a ver como la luz al final del túnel, Sí. ¿no? Cuando empiezas a ver como la luz literalmente al final del túnel, cuando empiezas como a caerte el 20, empiezas a hacerte responsable de tus acciones y empieza como a todo a clarear, por decirlo de alguna manera. Sí. Cuando ya quieres comenzar a hacer algo diferente, Retomas actividades, podría ser. Ujú. empiezas a salir, el sol vuelve a brillar, más o menos. Ok. Unos días tristes, unos días alegres. Exacto. Ok. Unos días buenos, otros días malos. Le lloras menos seguido, pero le sigues llorando. Ujú. Cositas así. Ok. Y al último,
lo que aquí Elizabeth Kubler le habla de la aceptación, yo le llamo aceptación y superación, que es cuando logras superar el evento. Es cuando a lo mejor las fechas importantes de Año Nuevo, de Navidad, le sigues extrañando, la famosa silla vacía. Totalmente. Pero ya no duele igual, ya logras hablar desde una experiencia propia y ser motivación, ser inspiración para otras personas. Ya logras inspirar literalmente a otras personas de decirles, sabes que sí se puede salir adelante. Yo también estuve como tú. Aquí es donde me encanta citar un montón de historias, ¿no? Que conozco. O sea, pues obviamente esa muerte de mi tío marcó a toda la familia, porque no nada más es un duelo a mi abuela, ¿A tu abuela? Es un duelo a sus hijos, mis primos. Sí. Es un duelo a sus hermanas, que una de ellas es mi mamá. Es un duelo a nosotros como sobrinos. Es un duelo muy cañón. Sí, ver a la persona decaída, triste y... Correcto. ¿Te duele? Y entonces, si tú me preguntas ahorita si alguien, yo siento que tiene los huevos, los ovarios para salir adelante, son mis dos primos. Mi prima y mi primo, que es, si ellos coinciden y escuchan este podcast, es, güey, yo me quito el sombrero. Porque tuvieron que salir adelante, tuvieron que echarse muchas cosas al hombro. Mi abuela, que viajaba a Guadalajara cada mes para el tratamiento con mi tío. O sea, son cosas que cuando pasa la tempestad, tú dices, yo hablo por mí. Yo lo que decía era, verga, y yo me quejo. Te agotador. Y neta, yo me quejo. Mi mamá, mi papá, gracias a Dios, tengo salud. Y entonces lo que empezó dolor se vuelve inspiración. Sí, totalmente. Y yo aquí cito mucho como al Rey León, ¿sabes? Okay. Cuando literalmente huye de su destino, por decirlo de alguna manera, y aparece este changuito. ¿Cómo se llama el changuito? Rafiki. Aparece Rafiki, que le pega con el bastón, ¿no? Y le dice, le dice el Rey León, eso me dolió. Y Rafiki dice, sí, pues tal cual como yo lo veo, el pasado puede doler, pero puedes o aprender de él o seguirte quejando. O dejar que dolió, te siga doliendo. ¿no? Y le vuelve a querer pegar y se agacha y le dice, ¿ves? Aprendiste. Entonces, ese aprendizaje o aceptación es lo que viene después de una muerte. Sí. Es, el güey, lo superé, lo aprendí, lo mejoré. Y no quiere decir que vaya a dejar de ser duro. Pero lo que sí quiere es como lo que toqué en algún momento en el tema de las exrelaciones. Cuando atraviesas ese túnel oscuro, lo que viene después es increíble. Sí. Aprendes a que la muerte es de lo más amoroso que existe. Porque aunque la persona ya no esté físicamente, le sigues amando con cada célula de tu cuerpo. Y entonces entiendes que el amor va más allá de lo físico. Porque yo te aseguro que si ahorita yo le pregunto a mis primos, que son los hijos de mi tío, si dejaron de amar a su padre... Claro que no. Y creo que hay una ventaja muy grandísima que también en algún momento en una terapia le dije a una chica, tú tienes una ventaja grande, que cierras los ojos y lo encuentras y él te puede guiar desde otra perspectiva porque al final te sigue cuidando. Y esa es mi creencia, y eso es lo que a mí me ha funcionado. Sí, desde tu creencia. Entonces, lo que viene después en la aceptación y la asimilación, en el aprendizaje, es increíble. Es increíble. Solamente se acaba un ciclo, los seres humanos somos cíclicos, pero al final de cuentas la muerte es lo más amoroso que existe. Y la única manera de honrar la muerte, Jessie, es con la vida misma. Sí. Honrando lo que tú hoy tienes que la otra persona no. Lo único que se puede hacer cuando alguien está enfermo y tú no, es honrar lo más valioso que tú tienes y que la otra persona no. Tu salud. Que es la salud. Entonces, son las etapas, son todo esto. ¿Qué opinas al respecto, Jessie? ¿Cómo ves? Ay, no, pues es que desde que me dijiste que habláramos de este tema, yo realmente, pues, me impacta mucho lo que es el duelo, porque llegar a imaginar todos estos escenarios que, como bien dices, puede ser de práctica, pero al final vivirlo y como tal aceptarlo, pues sí es complicado. Y también, como también dijiste, no hay que minimizar ningún tipo de duelo, pero sí que igual si les cae el 20 y quieren llevar todas estas etapas de duelo, sí es bien importante que acudan a terapia, definitivamente.
para poder, como dices, hacer de este tiempo pues algo, y no que el tiempo te gane. Por supuesto, Jessy. La verdad, yo tengo como mucho el sentimiento a flor de piel porque cada vez que toco esto me acuerdo de todo lo vivido con mi tío. Creo que en algún momento una muerte que también me marcó fue la de mi perrito de 16 años que vivió conmigo. Entonces, yo lo único, así como para ir cerrando, es como decirle a las personas que si estás pasando por un duelo, si estás pasando por algo complicado, algo complejo, déjame decirte que te mando todo el amor y toda la aceptación. Sé que muchas veces no es fácil, muchas veces parecería que ya no hay vuelta atrás, no sé cuál haya sido tu pérdida, no sé cuál haya sido tu separación, pero la realidad de las cosas es que duele mucho, pero lo que sí te puedo decir es que te vuelves mucho, o muy fuerte más bien, te vuelves fuerte, te vuelves grande, no hay nada más valioso que aquello reconstruido. Así que la muerte es lo más parecido al amor. El amor es lo más el amor es lo más sagrado que existe, y lo único que puede darte cuenta cuando alguien se muere es que lo sigues amando con cada célula de tu cuerpo. Al menos las pocas muertes que he llegado a tener, sigo amando a mi tío en donde quiera que se encuentre, sigo recordando con cariño y con amor a mi perro que duró 16 años. Y yo sé que si tú en algún punto viviste la muerte de tu padre, de tu madre, de tu hijo, de tu hermano, te abrazo con todo el corazón y te deseo que si hay algo que hoy te esté moviendo en este capítulo, vayas y lo trabajes y lo sanes. Nadie merece vivir en dolor. No. Nadie, ni en sufrimiento. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Que te duela un rato, pero te aseguro que lo que viene después es algo grandísimo. Abraza, habla de la muerte, siéntate y habla de ella. ¿Sabes qué? Cuando yo no esté, tú prométeme que sigues adelante. ¿Sabes qué? Cuando yo falte, quiero que pase esto, quiero que pase aquello, pero tú sigue adelante. Prepárense. Muchas veces la muerte es tema complicado, pero hay que hablarlo. Sí. Y lejos de morir por tus hijos, de morir por tu madre, de morir por tus hermanos, vive. Cualquiera podría morir por ellos, pero ¿vivirías por ellos? ¿Dejarías el cigarro para enseñarles el mejor ejemplo a tus hijos? ¿Dejarías el alcohol para demostrarle lo que es la responsabilidad? ¿Vivirías en tus sueños para demostrarle a otras personas y a ti mismo lo que es vivir en pasión, en amor? Cualquiera puede morir. Pocos están dispuestos a vivir. Entonces, esto se lo dedico a mi tío, donde quiera que se encuentre, a las personas que hayan vivido alguna pérdida y que sepan que al final de cuentas esto sí se supera. Duele y los puedes recordar con un sentimiento hermoso, con lágrimas en los ojos, con el nudo en la garganta, pero te lo prometo que se hace más fuerte, y por honor a los que en honor a los que ya no están, es por lo que hago y vivo la vida lo más feliz y al máximo posible. Que valga la pena el que se hayan ido, porque aquí en lo que me corresponde a mí viviré al máximo lo que falte de vida. Entonces, se los dedico a todos los que ya no están, a todos los que no estarán, y pues gracias a los que nos han escuchado hasta este momento, Jessy. Así es. Pues no me queda más que agradecerles a todos. Espero realmente si les movió algo este capítulo, o si también creen que una persona en su vida estén pasando por algo similar, pues también compártenselo. Y pues gracias a todos, gracias Yael. Realmente fue muy emotivo todo este capítulo. Gracias, Jessy. Hablando también sobre el taller, quedaremos sobre el duelo. El 26 de mayo vamos a tener un taller del duelo, donde vamos a hablar también de este tema y vamos a manejar otros tipos de duelos, como el duelo de la enfermedad. Claro. Que también va a ser el 26 de mayo. Ya en esta semana les vamos a pasar la dirección y la hora exacta. Así es, tocaremos ya temas sobre cuando a lo mejor por enfermedad a alguien le dicen, ¿sabes qué? Estás desahuciado, también es un duelo diferente. Cuando pierdes una parte de tu cuerpo, cuando hay miedo incluso a dormir por si no quieres despertar, muchos de esos temas. Y haremos dinámicas que apoyarán al cierre de ciclos, ¿no? Que son como estos rituales de los que hablábamos. Pero ya al final pasaremos la dirección, y si te interesa, sabes de alguien que le interese, adelante. Sí. ¿Vale? Gracias a todos los que nos escuchan, gracias por este emotivo programa, gracias a los que están y a los que no están, o los que están de manera diferente. Y pues, gracias, Jessy. Gracias, Yael. A todo el equipo de producción,
Y recuerden que al final la sanación y todas las decisiones que tomes, la peor o la mejor de la noticia es que... Depende de ti. Gracias. Gracias. Es que depende de ti.